Riqueza, fama, poder, el hombre que lo consiguió todo en este mundo, el rey de los piratas, Gold Roger. Las últimas palabras que dijo justo antes de morir enviaron a mucha gente a los mares, iniciando así la era de la piratería. ¡Buah! Piel de gallina la primera presentación que se nos dio de Roger, que ojalá poner el audio del opening original, pero no quería arriesgarme con el tema del copyright. Creo que todos podemos estar de acuerdo de que Roger apenas tiene haters, puesto que tiene un carisma tan grande que nos hace quererlo incluso con lo poco que lo hemos visto en la obra. Así que visto lo visto, como a todos os gusta este personaje, que evidentemente me incluyo yo también, he decidido traeros su historia, por lo que no hagamos más larga la introducción y empezamos por la historia completa de Gold D. Roger, el camino para ser el rey de los piratas. La historia del rey de los piratas dio inicio hace 77 años en el pasado. En aquel entonces, la ciudad de Locktown en el East Blue fue testigo de cómo nació el que posiblemente haya sido el personaje más influyente en la historia, y de momento sobre su infancia no tenemos prácticamente ningún dato. Sin embargo, podemos asumir que al igual que la gran mayoría de personajes tuvo una infancia complicada, esto porque según Monkey D. Garp él nunca le daba la espalda a sus enemigos, ya que se aseguraba de dejarles fuera de combate para impedir que sus aliados fueran atacados, reflejando así el valor que le daba a sus nakamas, siendo esto algo propio de quien haya perdido algún ser querido en el pasado. De hecho, esta conducta posteriormente la tendría también su hijo Ace, pero no nos adelantemos con la historia. En algún punto de su juventud, Roger, que ya tenía el mítico sombrero de paja, cruzó su camino con Silver Rayleigh, una persona que en ese momento no tenía un rumbo fijo para su vida, a lo que Roger le invitó a unirse a su banda, ya que según este último, esto era el destino. Y a ver, en un principio Rayleigh lo rechazó, pero tras insistirle tanto, acabó uniéndose, siendo probablemente su primer nakama, quien más adelante se convertiría en su mano derecha y mejor amigo. Pasado un tiempo, Roger se convirtió en capitán de su propia banda, a la que llamó los Piratas de Roger, y no tardó mucho en obtener nombre a través de los mares, puesto que teniendo más de 20 años, es decir, hace aproximadamente 5 décadas, otras bandas piratas como la de Brook, que ya llevaban un tiempo navegando, escucharon de ellos. Podría decirse que para en ese momento Roger era una especie de supernova de esos tiempos. Ahora bien, tras un tiempo navegando, la banda de piratas capitaneado, que se podría decir por el sombrero de paja, creo, porque tipo sigue llevando el sombrero de paja de Luffy, bueno, no sé, el caso es que la banda de Roger llegaría a Water 7, lugar en donde conoció el carpintero Tom, el padre adoptivo de Iceberg y de Frankie, y le convenció para que le construyera un barco. Tom, quien no se anduvo con pequeñeces, decidió utilizar madera del árbol de Adán, la cual es considerada un tesoro en sí mismo como material para crear uno de los barcos más míticos de esta historia, el Oro Jackson, el cual obtuvo mucha fama dentro de su mundo por ser con el que navegaba a los piratas de Roger. Esto forjó una buena amistad entre el pirata y el carpintero. Lastimosamente en el futuro la misma sería motivo para que la ley castigara al Gyojin, ya que le juzgarían por haber ayudado a ese criminal construyendo su barco, pero eso ya es otro tema. Volviendo al punto, Roger ya con el Oro Jackson y una banda bastante consolidada decidió dar un gran paso adelante en su aventura, por lo que se adentró al nuevo mundo. Evidentemente para hacerlo tuvo que cubrir su barco con el coating en el archipiélago Sabaody, y tras ello pasó por la isla Gyojin, lugar en donde se hizo amigo de Neptune, quien posteriormente tomaría la corona del reino Ryugu. Tras años navegando por el mar más peligroso de este mundo, a la edad de 38 años llegó a la que en teoría era la última isla de la Grand Line, Lodestar, pero él sabía que su viaje aún estaba inconcluso, ya que por alguna razón sabía que había una isla más allá de ese punto, y que los Road Poneglyphs, unas piedras ancestrales con escritos encriptados, escondían la ubicación de ese lugar, por lo que a partir de aquí es cuando empieza la verdadera aventura y lo verdaderamente épico del viaje. Por lo tanto, 38 años en el pasado, cuando a Roger le faltaban apenas unas primaveras para cumplir los 40, ocurrió el incidente de God Valley, pero este acontecimiento merece un contexto un tanto más claro. God Valley fue una isla que no estaba afiliada al gobierno mundial, y debido a que le pusieron la palabra Dios, o sea God, en la isla, y que encima había riquezas en el sitio, decidieron que sería esa isla su patio de juego, donde planeaban hacer su competencia de cacería humana, usando a los habitantes y a sus propios esclavos como presas. Entre todos los infortuniados se encontraba una niña llamada Ginny, una niña muy importante que ya hablamos de ella en la historia de Kuma, que filtró la información de lo que estaba ocurriendo a los piratas, y estos piratas, al enterarse de que habían grandes tesoros como premios de la competencia, fueron para allí. Eso sí, otros piratas, los más importantes, fueron también, pero no por esa razón, sino porque les robaron el tesoro nacional de Hachinosu, la isla pirata. Estos eran los piratas Rocks y también los piratas Roger para intentar detenerles, pero por ahora no tenemos explicación de este suceso. El caso es que al cruzarse ambas bandas,
bandas en la isla y provocar un conflicto, Garp se vio en la obligación en ir, pero no para detenerles, sino porque también iba Roger y era como su rival jurado. Sumado a esto, hay que destacar que la banda de los Piratas de Rocks tenía como integrantes a varios personajes que eventualmente pasaron a ser leyenda en la piratería, y estos eran Edward Newgate o Barba Blanca, quien posteriormente sería conocido como el hombre más fuerte del mundo, Kaido, quien más adelante comería uno de los posibles tesoros del lugar, la fruta del Seiru, y se convertiría en la bestia más poderosa del mundo, Charlotte Lin Lin, quien eventualmente sería una de las Yonkous y la mujer más peligrosa del mundo, además de otros personajes bastante relevantes como Shiki, el león dorado. Dicho lo cual, por si esto no fuera poco, a este conflicto, como dije antes, se metió Monkey D. Garp, el marine más poderoso de toda la historia, y a su vez estaban presentes en la cacería todos los Caballeros de Dios, que por si no lo sabéis son un escuadrón de élite de Tenryubitos, siendo uno de ellos Figarland Garling, actual miembro del Gorosei. Y por cierto, que también aquí estuvo Saturn, antiguo miembro de este grupo a quien Figarland sustituyó. Pero bueno, la magnitud de este conflicto fue tal que después de lo ocurrido, el gobierno mundial decidió borrar este acontecimiento de la historia. No obstante, a día de hoy conocemos algunas consecuencias del mismo, siendo la más trascendental de estas la derrota de Sebek, la cual se dio gracias a que Roger y Garp se aliaron para enfrentarle. Sí, así de peligroso fue este tipo que dos rivales jurados extremadamente poderosos tuvieron que aliarse para derrotarlo, aunque deciros que a día de hoy no sabemos a ciencia cierta cómo fue realmente todo. Total, que gracias a ello los Piratas de Rocks se disolvieron, tomando cada uno de los integrantes caminos individuales. Algunos formaron su propia banda como Shirohige, pero de él hablaremos más adelante. Ahora, por parte de Roger, este se encontró a Shanks el pelirrojo dentro de un cofre en esa isla y lo adoptó como su aprendiz dentro de su barco. Garp, por su lado, sería conocido como el héroe de la marina porque todo el mérito se lo atribuyeron a él, cosa que no le gustó, por cierto. Entonces, tras la derrota de Sebek, el mundo de la piratería empezó a tomar la forma que vemos a día de hoy en la historia, ya que Lin Lin, que ahora sería conocida como Big Mom, se establece en Totoland, el que pasaría a ser su territorio. Allí guardaba uno de los Road Poneglyphs y como Roger sabía que lo necesitaba, invadió su territorio solo, sin su tripulación para obtenerlo, teniendo éxito con su objetivo. Posteriormente, ya con la edad de 47 años, es decir, 30 años antes de la actualidad, este leyó en las noticias que un samurái de Wano se había unido a la tripulación de Barba Blanca. Aquí cabe destacar que años previo Roger había desarrollado una rivalidad con Shirohige, llegando a tener múltiples conflictos que involucraron a sus respectivas bandas. Sin embargo, había cierta cordialidad entre estos dos grupos, similar en cierta forma con Garp. Pero bueno, el samurái del que hablaba era Kozuki Oden, y Roger despertó un interés grande en conocerlo. No obstante, antes de encontrarle, su banda se cruzó con los piratas araña Maelstrom, y esto detonó una batalla que acabó luego de que Roger les aniquilara a todos los integrantes menos a su capitán Square, quien debido a su gran pérdida desarrolló un odio inmenso hacia Roger. Más adelante, 28 años en el pasado para ser exacto, Roger contrajo una enfermedad incurable y debido a esto decidió emprender su último gran viaje por el Grand Line, esto para intentar dar con la última isla de la que hablamos hace rato. Al llegar al faro de la Reverse Mountain, la cual es la entrada de ese mar que conecta con todos los demás blues, conoció a Crocus, un médico que vivía en el lugar y como requería de sus conocimientos por su condición, acabó reclutándolo para que le mantuviera con vida durante su última travesía. Eso sí, recientemente, sin darnos una fecha específica, se nos dijo que Scopper Gavan, una cama de Roger, lo ayudó porque estaba muy enfermo y por ende debieron de cruzar una montaña. En esa montaña muchos piratas lo emboscaron y Gavan los masacró todos con sus dos hachas, cortando incluso la vegetación y los árboles de alrededor. De este modo obtuvo el título de devorador de montañas. Es más, a día de hoy se nos confirmó que Gavan es la mano izquierda de Roger, un igual en influencia que Rayleigh. Avanzando un poco más, un año más tarde, Roger se cruzó en alta mar con Shiki, el león dorado. Este ahora tenía una gran flota y estaba interesado en localizar un arma ancestral. Como sabía que Roger manejaba información del tema, este le ofreció una alianza que tendría como finalidad apoderarse del mundo entero. Pero Roger lo rechazó, dando así inicio a la batalla de Ed War, un conflicto naval en el que los piratas de Roger confrontaron a la flota de Shiki y de la cual salieron vivos solamente porque un huracán estuvo a su favor y destruyó todos los barcos del lugar menos el oro Jackson. Shiki quedó inconsciente luego de que un timón se incrustara en su cabeza, pero esta no sería la última vez que lo veremos. Como dato curioso, ya para este punto de la historia, Buggy formaba parte de la banda también. Dicho esto, aproximadamente un año más adelante en la historia, los piratas de Roger por fin dieron con los de Barba Blanca, y sin ningún tipo de respeto, aquel samurái por el que despertó interés fue directo hacia el capitán, a intentar atacarle, pero Roger, quien ya blandía su legendaria espada Ace, la cual tenía desde antes de lo ocurrido en God Valley, usó su técnica Kamusari, imbuyendo en haki su arma y disparando una onda que derribó a Oden al impactar con él. Pero el verdadero reto no era el samurái de Wano, ya que su capitán, el legendario Barba Blanca, posteriormente le sucedió atacando a Roger con su
su mítica Murokumogiri imbuida en Haki del Conquistador. Roger al verle hizo lo mismo con Ace, generando así el choque de ataque más poderoso visto hasta ahora en esta historia, el cual dio inicio a un conflicto que duró 3 días y 3 noches enteras. A día de hoy desconocemos quién fue el ganador como tal, pero lo que sí sabemos es que luego de concluirlo ambas bandas intercambiaron tesoros de forma sumamente amistosa, esto por el respeto que ambas tripulaciones se guardaban entre sí. En medio de toda esa celebración, Roger tuvo una reunión con Barba Blanca y Oden, en donde le propuso a su rival que le cediera su Nakama por un año, y la razón es para que Oden le ayudara a concluir con su búsqueda de esa última isla, ya que el samurái demostró saber interpretar el lenguaje encriptado de los Road Poneglyph. En un principio, Barba Blanca rechazó la propuesta de mala manera, pero como a Oden no le disgustó la idea, al final acabó dejando que este decidiera por sí mismo. Gracias a ello, para su disgusto, Oden se convirtió en el nuevo miembro de la banda de Roger, y con él se fueron también su familia, es decir, su esposa Matsuki Toki, una viajera temporal proveniente de hace 800 años atrás, y su hijo Kozuki Momonosuke, así como también Inuarashi y Nekomamushi, dos minks que acabaron convirtiéndose en los gobernantes de Zou. Ya estando a bordo del Oro Jackson, Oden tendría una hija más con Toki, al cual llamó Hiyori, y aquí inicia el último gran viaje que convirtió a Roger en el rey de los piratas, pero esto fue de la mano con el aviso de Crocus de que solo le quedaba un año de vida, por lo cual el capitán aceleró su ritmo, llegando poco tiempo después de ello a Skypiea. Allí conoció a Gunfall, cuando este aún ocupaba el puesto de dios del lugar, y encontró la campana de Shandora, enterándose de la existencia de Poseidón. En ese momento Roger le dijo a Oden que escribiera un mensaje encriptado en uno de los pilares de la campana diciendo que estuvieron en ese lugar. Esto más adelante en la historia vemos como Nico Robin lo lee. Tras esto el Oro Jackson descendió al Mar Azul y volvieron a pasar por Water 7. Ya para ese momento Tom había adoptado a Iceberg y a Frankie, y este último rechazó la propuesta de Oden de unirse a sus aventuras. Luego de dejar la isla de los astilleros, la siguiente parada de la banda fue de la isla Gyojin. Allí tanto Roger como Oden escucharon las voces de los reyes marinos, ya que estos tenían una habilidad especial de escuchar la voz de todas las cosas. En aquel entonces uno de los Road Poneglyph se encontraba en el bosque marino, por lo que la banda aprovechó para copiarlo, además de interpretar el que estaba al lado, es decir, el que contenía las disculpas de Joy Boy a la reina del lugar de esos tiempos, la cual contenía los poderes de Poseidón, un arma ancestral. Roger se enteró que la próxima Poseidón nacerá unas décadas en el futuro gracias a una joven Charlie, y es que la sirena vidente se lo comentó al ver la profecía en su bola de cristal. Pero hablando de profecías, Toki, quien también era conocedora de una, se enfermó, y la banda antes de continuar con su viaje decidió ir hasta Wano para dejarle al cuidado de los vasallos de Oden. Y bueno, se supone que Roger aprovechó para conseguir una copia del Road Poneglyph que se encontraba en Wano, y ya habiendo dejado a la esposa del samurái y a sus hijos en el lugar, y con 3 de las 4 piedras rojas, emprendieron su viaje hasta la isla fantasma de Zou, a la cual encontraron gracias a unas vibrecards de Inuarashi y Nekomamushi, que venían de allí. Habiéndose montado encima del elefante gigante, Roger y Oden escucharon su voz con ese poder que ellos tienen sin llegar a ninguna conclusión. Luego de eso se adentraron en la isla y dieron con el último Road Poneglyph, y antes de irse Roger rechazó a un joven Pedro que quería irse de aventuras con él. No obstante, le dejó la idea de que en algún momento él sería importante para el futuro. Dicho esto, poco a poco la enfermedad de Roger iba empeorando, pero quien acabó cayendo en cama fue Buggy, que curiosamente se enfermó justo antes de emprender su viaje hasta la última isla luego de haber descifrado su ubicación. Shanks decidió quedarse junto a su amigo, por lo que el resto los dejaron en una isla y partieron hacia su última parada. Habiendo llegado al lugar se encontraron con un escrito de Joy Boy, en el que este se contaba toda la verdad referente al siglo vacío, las armas ancestrales, la voluntad de los Di y muchas otras cosas en general, y la primera reacción que tuvo la tripulación de los piratas de Roger al enterarse de esto fue reírse y luego llorar. Roger consideraba muy interesante y divertida la vida de Joy Boy, anhelando haberle llegado a conocer, por lo que inspirado por todo lo que allí descubrió decidió llamar a esa última isla como Laugh-Tale o cuento de risas. Más temprano que tarde, la noticia de que Roger encontró la última isla de la Grand Line se esparció por todo el mundo, dando pie a que fuera conocido como el rey de los piratas por realizar dicha hazaña, aunque esto les jugó en contra a su banda, ya que ahora todos querían sus cabezas para quitarle el puesto al capitán y encontrar ese gran tesoro que suponían que encontró. Roger, al verse en esa situación, reagrupó nuevamente a su tripulación buscando a Buggy y a Shanks, que por cierto este último, al reencontrarse con su capitán, le preguntó algo y luego de recibir una respuesta lloró desconsoladamente, pero a día de hoy desconocemos qué fue ese algo. Entonces, estando todos reunidos, Roger les comentó que la tripulación quedaría disuelta y a partir de ese momento tendría un nuevo objetivo, dejar su legado a su hijo, ya que entendió que habían llegado demasiado pronto a Laugh-Tale, puesto que aún no iniciaba la época en la que se cumpliría esa gran profecía, siendo así el primero en dejar la banda para cumplir ese objetivo. Todos los otros miembros se despidieron de él entre muchas lágrimas, quedando Rayleigh encargado de dirigir el Oro Jackson a partir de ese momento, y por supuesto
supuesto teniendo las últimas palabras de su capitán en su mente, las cuales fueron de "yo no moriré, compañero", evidentemente o tal vez no, refiriéndose a que su voluntad sería heredada en el futuro. Ahora, con eso en la cabeza, Roger se reunió con Barba Blanca. Allí le comentó que estaba por morirse y también le informó acerca de todos los secretos del mundo que se enteró, que descubrió en la última isla. También le iba a explicar cómo llegó a Lauftel, pero Shirohige rechazó esto último por no estar interesado en ello. Ya habiendo hecho eso, Roger pasó sus últimos meses de vida con Portgas Roach, una mujer que vivía en la isla de Batería, de la cual se enamoró y con la que decidió tener ese hijo al que le dejaría su legado, pero debido a que estaba ya a punto de morir, no vería su nacimiento, por lo que le dejó los posibles nombres a Roach, ya que si era niña le llamaría Anne, y si era varón lo llamaría Ace, al igual que su espada. Y si ya conocéis la historia de Ace, sabréis que ser conocido como el hijo de Roger le trajo muchos problemas, razón por la que tomó el apellido de su madre, pero eso también ya es otra historia. Dicho esto, la última gran decisión que tomó Roger fue la de entregarse a la Marina, siendo su rival Garp el encargado de llevar todo este asunto. Estando captivo en Marineford, hubo alguien que no se tomó nada bien esta situación, y ese fue Shiki, uno de los antiguos enemigos de él, quien volvió para intentar liberarlo y así poder eliminarlo con sus propias manos, destruyendo media Marineford en el proceso, luchando contra Garp y Sengoku, pero acabando preso en Impel Down. Y bien, en este punto Roger luego de esto sería trasladado a Lockdown, pero antes de ello le dejaría como recado a Garp que cuidase de su hijo, ya que él sabía que no lo tendría fácil, pero después lo acabaría haciendo, sabiendo que tenía razón, convirtiéndose en el abuelo adoptivo de Ace. Y ahora sí, nos vamos donde literalmente empezó esta historia. 24 años en el pasado, en la plataforma de ejecución, Roger estaba a punto de ser ejecutado, pero antes de que eso pasase, uno de los personajes más importantes de esta historia, es decir, un random, le preguntó en dónde había dejado sus tesoros, a lo que el rey de los piratas respondió lo que os dije al principio del vídeo, dando así inicio a la gran era de la piratería y pasando a ser inmortalizado luego de ser atravesado por las espadas que le dieron punto final a su vida. Y con esto último terminamos aquí con la gran leyenda de Goldie Roger. Espero que os haya gustado y como siempre puedes regalarme un like o también un sub si no quieres perderte los próximos vídeos. Y poco más, muchas gracias por escucharme y nos vemos la próxima vez. ¡Chao! Ahora, de 1 hora, primero cuadra cuando te vas y ya va a la última. ¡Ay, vamos! Ay, ¿qué crees? El puesto de arte de la planta de la
La turbo.